Vamos a dar inicio a ese libro, a ese Evangelio, Mateo capítulo 1. Mientras lo busca, vamos a leer del 1 al 17. Es uno de los evangelios más poderosos que hay en la Biblia, de los 4. En este caso es la revelación de Jesús como rey y profeta. Pensábamos que era solo rey, pero también es el profeta allí. Entonces yo calculo 2 años para terminar, desde hoy hasta dentro de 2 años para terminar el Evangelio de Mateo. Es muy interesante para nosotros como iglesia, y nos quedaría pendiente Lucas nomás para terminar los 4. Ya vimos Marcos, ya vimos Juan, Lucas es lo mismo, casi 2 años. De pronto menos, depende cómo nos vayamos viendo. Haremos un pare en algún momento porque es muy largo. Entonces de pronto hacemos algún pare cada 6 meses y vemos una serie cortica y luego continuamos, porque es muy largo y nos lleva a una rutina, y pronto eso también hace que necesitemos esos espacios. Mateo capítulo 1, vamos a leer del 1 al 17. Si necesita nombres, hoy va a recibir nombres aquí a la lata para los niños, para las mujeres. Sobre todo para los niños, aunque para las mujeres también hay. Libro de la genealogía de Jesús, de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Note los detalles que hay en la lectura, ¿no? Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrón y Esrón a Aram. Aram engendró a Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Rud a Obed, Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. No dan el nombre de ella. Empezamos por ahí. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías, Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán, Jorán a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías, son los reyes. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. Note ahí ese detalle, a sus hermanos, en el tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliaquín y Eliaquín a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín y Aquín a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Jacob engendró a José, marido de María, note el término, de la cual nació ¿quién? Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, de David hasta la deportación de Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Padre, gracias por tu palabra. Toda tu palabra es inspirada por Dios y es útil, Señor. Y el pensamiento que nos viene a la mente, si esto es útil para nosotros, la genealogía, todos estos nombres. Pero tu palabra ha sido inspirada, Señor, por el Espíritu Santo. Y gracias por tu misericordia, porque la podemos entender, porque nos da los dones para estudiarla, Señor. Respalda tu palabra esta mañana. Ayúdanos en esta serie a conocerte como lo que eres, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, como el supremo Dios del universo, aquel que es soberano sobre todas las cosas. Pido que tu soberanía como Rey sea revelada a la iglesia en este Evangelio, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. El Evangelio del Rey, vamos a ver hoy. Estos pasajes son difíciles de predicar para todos los predicadores. Estudiar estas porciones le demanda a usted más estudio que estudiar otras porciones de la Biblia, por la cantidad de nombres y cómo lo podemos presentar a una iglesia que lo entienda. Cómo se le puede presentar a personas que tal vez tienen academia y otros no tienen academia. Algunos tienen carreras, otros solo corren a ratos, ¿sí? Pero es así. Hay gente que puede entenderlo, pero la verdad, este pasaje es muy bonito. Nos da todo el encabezado del libro de Mateo. Nos dice de qué va a hablar y la importancia de por qué esas genealogías están ahí.
el Evangelio del Rey. Comenzaremos por afirmar que solo hay 4 evangelios en la Biblia y que este evangelio, y que es diferente la palabra evangelio. Escuche, hay 4 evangelios en la Biblia, pero es diferente la palabra evangelio. Esos son los títulos de los libros, pero el evangelio ya sabemos qué es, ¿sí? 4 evangelios, pero el evangelio es diferente, es lo que Cristo hizo. 2 fueron escritos por discípulos directos del Señor Jesucristo, que son ¿quiénes? Mateo y Juan. Y los otros 2 por autores avalados por los apóstoles, es decir, Marcos y Lucas. Nadie podía escribir un libro que quedara registrado en el canon de la Escritura que no fuera avalado por un ¿qué? Apóstol. Por eso ellos quedaron ahí, y si no, graves. O sea, si Pablo no da, si Pablo no da el amén y Pedro no da el amén, no quedan esos 2 libros en el canon de la Escritura. Eran discípulos. Lucas era discípulo de Pablo, Marcos era discípulo ¿de quién? De Pedro. Algunos dicen que de pronto familiar, pero no vamos a entrar en detalles. Este evangelio es sencillamente emocionante. Si podemos leerlo de una sola vez, sería algo de lo más bueno que usted haría en la vida. Yo ya lo leí 2 veces, lo he leído completo en un solo jalonazo. O sea, 28 capítulos, media hora, 40 minutos, 28 capítulos. Si lo puede hacer, es un ejercicio espectacular. ¿Por qué? Porque le despierta el cerebro primero, ¿sí? Segundo, le da un panorama. Créame que sí hay una diferencia en leer un libro completo a leerlo por partes. Si usted lee Isaías 66 completo, los 66 capítulos, usted puede decir que entiende un poquito más de Isaías. ¿Sí? El Salmo 119, léalo completo, no por partes, completo. Este evangelio narra el principio, de principio a fin, la era del evangelio. Hay otros que no. Este evangelio narra desde el principio del evangelio hasta el final de los días, hasta la eternidad, porque de Mateo 24 al 28 es escatología. ¿Listo? Tiene 40 citas directas del Antiguo Testamento, es de los que más tiene. Tiene alusiones que ya sabemos qué es, que son fáciles de reconocer. Y tiene citas de grandes profetas del Antiguo Testamento: Moisés, Isaías, Jonás, los Salmos, etc. Note dónde está ubicado. Es la continuación del Antiguo Testamento. Son 400 años de silencio en esa hojita blanca que le aparece en la Biblia. Ponga ahí 400 en la mitad si quiere. Algunos tienen escrito así, en paréntesis, 400 años de silencio. Desde el último libro del Antiguo Testamento al libro del Nuevo Testamento hay 400. Entonces, por eso es tan importante la conexión que hay entre Mateo y el Antiguo Testamento. Es absolutamente judío, es el libro para los judíos. El propósito del libro era convertir a los judíos y fortalecer a los creyentes judíos. Por eso habla del Mesías, del Rey. Su lenguaje es hebraizante, dicen por ahí. Ese es un término que usan los teólogos. Es hebreo absolutamente, y eso nos va a edificar mucho. En realidad habla del Rey antes, empezamos antes, durante y después. O sea, habla del Rey en el pasado, su genealogía. Era rey, ya había sido prometido. Habla del Rey presente predicando el evangelio, muriendo en la cruz, y habla del Rey futuro viniendo en gloria por su iglesia. El autor es el expublicano llamado Mateo, de la tribu de Leví, doctor en griego, hebreo, arameo. Era un hombre bastante dotado en idiomas. Para poder cobrar plática tenía que saber idiomas. No cualquiera era publicano, escuche. El puesto de publicano no era para cualquier persona. Normalmente lo tenían ¿quiénes? Los judíos. Zaqueo, el publicano. Pero todos tenían que ser bilingües. Eso no era así cualquiera que venga y cobro. ¿Por qué? Porque había muchas naciones en Roma en ese momento y era necesario saber el idioma para trabajar. Así como hoy es importante, los que saben idioma les va bien porque pueden trabajar con muchas cosas.
Mateo, quien no solamente ha preservado para nosotros las predicciones de Cristo acerca de sí mismo, se enfoca mucho en el conocimiento de la cultura judía. Él es judío por naturaleza. Siempre hemos dicho que este evangelio muestra a Jesús como rey, pero al estudiarlo profundamente nos damos cuenta que también lo muestra como el profeta, y lo vamos a ir descubriendo paso a paso en el estudio que vamos a hacer. Como les dije, este evangelio es hebraizante. Esto es que se caracteriza por los patrones de pensamiento y el corazón de los judíos o el espíritu de los judíos. El autor es Mateo, uno de los 12 apóstoles. La fecha del año 63 al 66 del Señor Jesucristo, de la era después de Cristo, perdón. Y este hombre era cobrador de impuestos de Capernaum, la ciudad de Capernaum. Debería trabajar para Herodes, se supone que trabajaba para Roma, para Herodes, odiado por los judíos porque tenía que cobrar el impuesto de su pueblo para Roma, pero como siempre está la tajadita, ¿sí? Estaba la tajadita ahí, él cobraba un poquito más. Sí saben que siempre está la tajadita en los impuestos, ¿no? Usted paga impuestos y la mitad se lo roban y la otra mitad llega por allá donde tiene que llegar. En este caso, no podían robar a Roma, ellos no podían robar a Roma, ellos robaban a Israel. Es decir, si el impuesto era el 8%, ellos cobraban el 9%, se quedaban con uno y le daban el 8% a Roma. Entonces quedaban como príncipes ante Roma, eran los hebreos correctos, el impuesto correcto del pueblo de Israel, pero ellos estaban robando ¿a quién? A su propio pueblo. Por eso los odiaban tanto, porque los israelitas sabían ese detalle. Ellos sabían que ellos cobraban un poco más y no podían hacer nada porque estaban bajo el yugo ¿qué? Romano. Y lo que les daba piedra o rabia era que eran sus compatriotas. Ellos decían, si nos roba un romano, está bien, es un romano, ¿sí? Pero que nos robe uno de nosotros. Y esos eran los publicanos. El autor es Mateo, acuérdese. La fecha 63-66 después de Cristo. Durante las predicaciones vamos a estar profundizando más en la introducción, todo eso, porque como esto no es una escuela, sino es un sermón para el domingo, la introducción es rápida, es general, ¿sí? Para poder entrar en el tema en general, se puede decir que el propósito de este evangelio fue ganar plenamente a los judíos para Cristo y ganar a los que no se habían convertido y fortalecer a los que ya eran cristianos en ese momento. Tenemos 5 sermones que no aparecen en todos los evangelios, que son los sermones de Jesús. Está el sermón del monte, está el del monte de los olivos, está el de las parábolas. Son 5 que están en el libro de un calibre grueso, dignos de estudio, fuerte. Habla mucho del juicio. El libro habla del reino, un reino. Entonces, si usted no entiende qué es el reino, aquí lo va a entender más claramente. Si vimos en la escuela algo del reino, es algo panorámico. Acá lo vamos a estudiar claramente, cómo es la vida del reino, cómo es un cristiano de reino. Y vamos entonces al tema de hoy. Primero, la genealogía del rey en 2 hombres. Vamos a ver primero versículo 1. Versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. No estamos solo frente al primer versículo del capítulo 1, sino frente al versículo que nos dice de qué trata todo el libro. Eso sirve para hermenéutica. El primer versículo de cada libro es el más importante de todos los versículos que hayan en un libro. ¿Por qué? Porque nos da un panorama de todo el libro. Libro de la genealogía de Jesucristo. Dice, todo el libro habla del hijo de David, porque es un rey. ¿Por qué era rey si nadie lo ungió como rey? Porque era de linaje real. Y es descendiente del rey David, y lo vamos a demostrar en esa genealogía de 2 formas. Es el Mesías prometido de 2 Samuel 7, 12 al 16, leámoslo. 2 Samuel 12, 7 al 16.
Ese es el rey prometido de esos, al rey David. Segunda de Samuel 7:12 al 16. Dios está hablando y dice: cuando tus días sean cumplidos, hablando de David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré que su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Ese es Cristo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será ¿qué? Estable eternamente. La promesa mesiánica para el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que su reino es ¿qué? Eterno. Su reino ya comenzó y está sucediendo en dos lugares al tiempo. Está sucediendo en el cielo y está sucediendo ¿dónde? En la tierra. Su reino está sucediendo allá y está sucediendo acá. El versículo que vamos a mirar, Mateo 1, habla de la genealogía de Jesucristo. Yehoshua, se escribe Yehoshua en hebreo, es el mismo nombre de Josué y significa Jehová es salvación. Si a usted le preguntan qué significa el nombre de Jesús, usted dice, viene del hebreo Yehoshua y significa Jehová es salvación. Al nombre personal de Jesús se añade el nombre oficial de Cristo, y es la palabra equivalente en el hebreo al Mesías. Por eso dice el libro de la genealogía de ¿quién? De Jehová es salvación, el Mesías. Jehová es salvación, el Mesías. O sea que vamos a mirar la genealogía es del Mesías, no del hombre, sino de ambos, de Jesús el hombre, pero también la genealogía del Mesías. ¿Por qué rey? ¿Y por qué es el Salvador? ¿Y por qué heredó las promesas? La genealogía de Mateo es descendente de Abraham a David, de David a Babilonia y de Babilonia a Cristo. ¿Tres grupos de cuánto? De 14. La de Lucas es ascendente, es decir, desde Jesús hasta Adán. Va subiendo hacia allá, es al revés. De aquí para allá hasta llegar hasta Adán, y la de Mateo es de Abraham hasta llegar ¿a quién? A Cristo. Son dos genealogías diferentes. Mateo sigue la línea real a través de David y Salomón, el hijo de David y el sucesor al trono. Lucas sigue la línea real a través de Natán. La genealogía de Lucas no es la misma de Mateo, es de otro hijo de David, Natán se llamaba. No sabemos si es el profeta o no es el profeta, pero se llamaba ¿qué? Natán. Jesús fue descendiente, escuche esto, de sangre de David a través de María y descendiente legal de David a través de José. ¿Por qué a través de José? Porque la adopción hace que todos los derechos sean ¿qué? Legales. José adopta a Jesús como hijo porque no era hijo de él biológico. En ese momento tiene derecho a ser rey porque viene de la tribu de Judá. Pero para no dejar dudas y críticas a estas generaciones modernas, es hijo de María por sangre, es hijo del rey David, es descendiente por sangre y por derecho ¿qué? Legal. Es indispensable tener en cuenta que en su nacimiento virginal Jesús no solo fue divinamente concebido, sino que a través de ese milagro fue protegido de la descalificación para ser rey. Acompáñeme a Jeremías 22:30. Es decir, que él no es rey por el lado de María, es curioso, es rey por el lado de José. Jeremías 22:30, mire lo que dice ahí. Hay un descendiente del rey David que se llama Jeconías, de ese viene María, pero había una maldición sobre ese hombre que ninguno podía heredar el trono por parte de él. Entonces la hereda por el lado de José, de una manera legal. Mire lo que dice Jeremías 22:30.
Léalo desde el 28, es el mismo nombre. Este hombre Conías, una vasija despreciada y quebrada. Es un trasto que nadie estima, porque fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido. Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová. Escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Él, María, viene de ese linaje. O sea, por sangre hereda esa herencia del rey David, pero no puede ser rey porque venía de un hombre que había sido ¿qué? Maldecido. Entonces es rey por parte de José, que lo adopta como hijo, y José él sí viene de Salomón. José viene de Salomón, María viene de Natán. ¿Sí ven la diferencia? Y uno dice un versiculito ahí, hijo de David, hijo de Abraham. Esto es muy importante. Esta maldición habría impedido el derecho a Jesús a la realeza si hubiera sido el hijo natural de José. Si él hubiera sido hijo natural de José, es al contrario, me equivoqué. José es la línea de Jeconías, María es la línea verdadera. José era hijo de Jeconías por línea humana. Es decir, él no heredó por José, sino heredó ¿por quién? Por María, perdón por el error. José es el descendiente natural de Jeconías. María viene del rey Salomón y es la heredera al trono. Su hijo puede heredar el trono por sangre, merece heredar el trono. También se nos dice que es un descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él es la simiente prometida. Él es la simiente de Génesis 12:2. Él es en quien se cumple la bendición que dice: en ti serán benditas, ¿qué? El que usted se sabe, por favor. Todas las naciones de la tierra. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición, y en ti serán benditas, ¿qué? Todas las familias de la tierra. ¿En quién? En la simiente de Abraham, que es Cristo. De ahí que las dos declaraciones sean tan importantes: hijo de David, hijo de Abraham. Vuelvo a aclarar el error que tuve ahí en la lectura. Es hijo de sangre por el lado de María y es hijo adoptado por el lado de José. Por José no podía heredar porque venía de Jeconías, que había una maldición. Heredó por el lado de María el reinado. ¿Listo? Hasta ahí la primera parte. La genealogía del rey en dos hombres, en David y en Abraham. Segunda, la genealogía del rey en 3 etapas. Vamos a verlo en 3 etapas. Si usted nota, la genealogía del Señor está dividida en 3 etapas de 14 generaciones cada una. ¿Qué quiere decir eso? Que cada una tiene una importancia. Son 3 grupos de 14. No voy a entrar en detalles, pero muchos estudiosos dicen que tiene que ver con el número 7, porque son 2 grupos de 7, son 14, son 6 grupos de 7, entonces por aquello de la perfección, pero ese no es el tema de nosotros, solo que les comparto lo que uno estudia a veces que no comparte con ustedes. El primer grupo, vamos desde el capítulo 1, versículo 2 al versículo 6. Ese es el primer grupo. 6, parte A, no más. Porque la segunda parte nombra a una mujer, dice la mujer de Urías. Ahora vamos a saber cuál era la mujer de Urías, ¿sí? Pero del primer grupo está del versículo 2 al versículo 6, parte ¿qué? A. Este periodo fue desde Abraham hasta David. Se conoce como el periodo de los patriarcas, de Moisés, de Josué, de los jueces. Y escuche lo que pasó ahí. Fue un periodo de alejamiento de Dios. ¿Se acuerdan cuando terminamos Génesis? Se alejan de Dios por 430 años. Un periodo de esclavitud en una tierra extranjera, pero también fue un periodo de liberación. Les entregaron el pacto a través de la ley y fue un periodo de conquista y de victoria.
Eso pasó en esas 14 generaciones. El segundo grupo es del 6 al 11 y va desde David hasta la deportación a Babilonia, del 6a al capítulo 11. Antes de pasar a ese segundo grupo, resaltemos algunos hombres importantes del primer grupo que vale la pena nombrar. El primer grupo, hombres importantes, Abraham, Isaac y Jacob, son impresionantemente importantes. Y voy a los detalles que a usted le gusta la gramática y a mí también. Dice, Abraham engendró a Isaac, eso lo sabemos, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Note que no nombra sino a un solo hijo de Jacob. ¿Por qué? Porque de ese es que viene la descendencia real. O sea, los otros 11 no aparecen ahí. Eso es bueno saberlo. Después de eso, no hay hombres así que resalten mucho. Fares, Sara, Esrón, Aram, Aminadab, Nasón, no. Salmón, nada. De pronto vos, por la historia que conocemos, que es la historia romántica de Ruth y Boaz. Isaí, que es el papá de David. Pero sí ve que solo hay unos importantes y otros que fueron usados para la descendencia nomás. Segunda parte, del 12 al 16. Perdón, del 6a al 11. Este periodo se conoce como David, desde David hasta la deportación de Babilonia. Y fue el periodo de la monarquía, solo reyes. Si usted lee los nombres ahí, la mayoría eran ¿qué? Reyes. Israel insiste en tener reyes humanos, como todas las demás naciones a su alrededor, y tuvo que descubrir que esos reyes se alejaron casi siempre de Dios. Tuvieron problemas para gobernar la nación porque ellos nunca entendieron que Jesús o Dios era ¿qué? Rey. Ellos no entendieron lo del reino. Ese fue un periodo casi ininterrumpido de decadencia, degeneración, apostasía y tragedia. ¿Sí ve la diferencia de ese periodo? Decadencia, degeneración, apostasía y tragedia. Hubo derrota, hubo conquista, exilio. ¿Se acuerda la división del reino? Sucedió ahí en ese periodo. 10 se quedaron en Jerusalén, 2 se fueron, 2 se quedaron, 10 se fueron. Hubo la destrucción del templo y de Jerusalén, y solamente en David, Josafat y Ezequías y Josías vemos bastante evidencia de Dios. Es decir, de las 14 generaciones, solo 4 fueron buenos. El resto, la mayoría fueron ¿qué? Malos. ¿Qué resaltamos de ese periodo? A David, obvio, a David. ¿Y a quién más? A Salomón. ¿A quién más podríamos resaltar? A Ezequías sobre todo. Pero falta otro importante ahí. Josías, que fue el que hizo las reformas, el gran reformador llamado Josías. ¿Hay una mujer? Sí. No, hay 4. Pero ahorita las vamos a dejar para lo último porque hay que dejar lo bueno para el final. Bueno, para las mujeres. Tercer periodo, desde la deportación de Babilonia hasta Cristo. Este fue, si usted va notando la serie, el consecutivo, venimos de mal en peor. Este tercero fue peor: cautiverio, exilio, frustración, estancamiento. La mayoría de hombres que Mateo menciona en este periodo, de Salatiel a Jacob, el padre de José, son desconocidos para nosotros porque simplemente son los que Dios usó para la descendencia de Jesús, pero no hay nada importante ahí. Todos de un proceso difícil. Se trata de un periodo en gran medida rodeado de maldad y en mayor parte caracterizado por poca notoriedad. Fue la era de las tinieblas en Israel. Desde David hasta Babilonia, solo ¿qué? Tinieblas. El final es el castigo de Dios, la disciplina de Dios, el cautiverio y
la opresión por Asiria y Babilonia. ¿Vamos hasta ahí bien? ¿Qué resaltaríamos de esos versículos? Es que no hay nadie que podamos conocer ahí bien. Salatiel, Zorobabel, Abiud, Eliaquín. El único sería Zorobabel, que aparece como sacerdote, ¿sí? Pero el resto, todos son especialmente desconocidos para nosotros. Y vamos a la última parte, que es donde vamos a demorarnos un poquito más. Genealogía del Mesías en 4 mujeres marginadas. 4 mujeres, bendiciones especiales, como todas las mujeres. Gracias al Señor que nos dio el regalo de las mujeres. Sus nombres famosos: Tamar, prostituta por un rato; Raab, prostituta por ratos, era más prostituta que la otra; Ruth, moabita, de un incesto, ahorita vamos a abrir un poquito más; Betsabé, la inocente culpable, porque ella también tuvo que ver. Eso no fue que el rey solo la miró y venga para acá, no, o sea, algo tuvo que haber visto ella en el rey también. O sea, todo el mundo le echa la culpa a David, ¿no? Y hablamos del adulterio de David y el pobre David, y la vio allá bañándose, tremendo lempo, y dijo venga para acá. O sea, no, yo creo que algo participó ella del pecado de David, porque ella era una mujer casada con un general del ejército llamado Urías Eteo. Entonces no fue que él me obligó, no, era el rey, yo que le decía, cómo le decía que no al rey. No, nosotros no vemos esos detalles, pero yo creo que Betsabé también tuvo en algún momento un sentir por el rey, porque usted no se baña desnuda en la terraza de su casa sabiendo que hay un palacio allá donde los soldados y el rey la pueden observar. No sé si alguna mujer se baña desnuda en la terraza, pero en esa época yo creo que era muy difícil. Pero hay un detalle: según la época, las casas no eran altas, es decir, no habían muchas casas de donde la pudieran observar, pero sí había un palacio, y el palacio siempre ha sido atractivo, y el rey siempre llamaba la atención de todas las mujeres del pueblo. ¿Cuál mujer del pueblo no quisiera ser la mujer del rey? Sí, aspirar quizás a ser reina. Entonces no conocemos la historia de esta mujer, pero no la vamos a dar por inocente totalmente. De hecho, por eso dice genealogía del Mesías en 4 mujeres marginadas que no eran parte del pueblo de Dios. Ese detalle es importante. Las 4 no eran judías. Tamar, Raab, Ruth y Betsabé no eran parte del pueblo de Dios. ¿Qué podemos ver primero aquí? La gracia. La gracia del Señor dando un anticipo de la inclusión de los gentiles al pueblo de Dios. Para un judío esto es una ofensa. Si usted nota, y es bueno tener en cuenta, está escribiendo un judío y está escribiendo para los judíos, y pone 4 mujeres, lo cual era una ofensa para los que estaban recibiendo el evangelio de Mateo. Los primeros lectores, ellos tuvieron que haber estado en desacuerdo, decir, pero ¿por qué pusiste esas 4 ahí? Ponga los hombres. Las mujeres no aparecían en genealogías. Las mujeres eran algo más que un 0 a la izquierda, o sea, no servían en ese momento. Y el evangelio, escuche, el evangelio viene a rescatar el valor de la mujer. Por eso no se puede permitir que los hombres sean machistas, y menos los creyentes, porque el evangelio viene a rescatar la mujer, y Dios lo hace a propósito quizás de darle lugar a 4 mujeres que son de una categoría especial, pero están ahí, y si están ahí hacen parte de la descendencia del Mesías, y eso ya es una restauración, y eso ya es un honor que Dios le dio a estas mujeres. La soberanía y la providencia de Dios son incuestionables, no las podemos entender nunca. ¿Por qué lo hizo así? ¿Por qué no fueron judías? Vamos a ver las 4 una por una. La primera es Tamar, la palmera, que se llama la palmera, ¿no? Tamar, ¿se acuerdan?
¿Todavía se acuerdan de esa predicación? Génesis 38, está la historia de Tamar. La nuera cananea de Judá le había quitado la vida al esposo. Dios le quitó la vida al esposo y al hermano mayor Onán. Escuche, debido a la maldad de estos hombres, pero algunos dicen que por casarse con mujeres ¿qué? Extranjeras. Ellos tenían una ley y no se podían casar con mujeres que no fueran del pueblo de Dios. Judá, ustedes conocen la historia, está en Génesis 38 para que usted la lea. Entonces le promete a la joven viuda sin hijos que el tercer hijo de él, que se llamaba Sala, al crecer debía convertirse en el esposo de Tamar y criar hijos en el nombre de su hermano muerto. Eso era una tradición. Si un hermano moría, el otro tenía que tomar la viuda, tener hijos a nombre del hermano muerto. Eso, gracias a Dios que ya quitaron eso. ¿Sí? Eso era así en esa época. Imagínense. Resulta que Sala era pequeño. A ella le tocaba esperar un poco de años, ya pasaba de joven a veterana, entonces muchos años esperando para tener hijos. Yo creo que también eso fue una lucha para ella. Después que Judá incumpliera la promesa, la nuera se disfrazó de prostituta y con engaño lo llevó a tener relaciones sexuales con ella. De esa unión ilícita nacieron 2 hijos gemelos que están ahí, Fares y Zara. Ahí están en la genealogía de Jesús, Fares y Zara. Acá dice Tamar, versículo 3, Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Qué curioso, ¿no? Que el Señor use personas de una unión pecaminosa, pero así es la gracia, así es la misericordia. Y si no, usted y yo no estaríamos acá esta mañana. La sórdida historia se encuentra en Génesis 38 y según indica la genealogía, Tamar y Fares se unieron a Judá en la línea mesiánica. Ellos pasan a ser descendientes directos ¿de quién? De Judá. A pesar de la prostitución y el incesto, 2 pecados, hay prostitución y hay incesto, en la línea mesiánica, Dios descendió sobre estas 3 personas que no lo merecían e incluyó a una desesperada y engañosa ramera gentil. Estaba desesperada, se nota, porque no esperó. Es una mujer desesperada por tener hijos. ¿Por qué? Porque la cultura, tener hijos era darle valor a la mujer. Ella tomaba valor inmediatamente. Entonces, debido a eso es su afán. 2, surge un pensamiento para ustedes las damas y para nosotros los hombres. Algo sabía de las prostitutas porque se disfrazó como una prostituta. O había visto o algo, alguna familia de pronto tenía una hermanita especial, uno nunca sabe, pero algo tenía que saber que de esa manera podría llegar a Judá. Mi amigo Judá tenía sus prácticas entonces, porque también ella lo conocía al suegro y decía, mi suegrito le gusta ir de vez en cuando a tal lugar. Es la única manera de llegarle allá disfrazada. Segunda mujer, esta no aprendió en las rameras, ella era ramera. Rahab, la ramera de Jericó. Qué títulos tan crueles para un púlpito, ¿no? Pero toca predicar la verdad. Rahab, la ramera de Jericó. Increíble quedar en la Biblia registrado como la ramera de tal lado, pero así quedó. Y así Dios en su gracia y en su misericordia la usó. A veces pensamos que nuestros pecados son tan grandes que Dios no nos va a perdonar. Eso es dudar de la gracia. También era culpable de prostitución, pero a diferencia de Tamar, esta mujer la usaba como profesión. O sea, la otra se disfrazó por un instante para obtener algo emocional, digámoslo, que era un hijo, un sueño. Bueno, esta no, esta sí era de profesión especial. Rahab, una habitante de Jericó,
protegió a los 2 hombres israelitas que Josué envió a espiar a la ciudad. Note lo interesante de hacer una buena obra con la persona que correcta. Ella nunca se imaginó que eso iba a hacer que Dios pusiera los ojos sobre ella, salvando a los 2 espías. Es increíble que salvar a esos 2 espías tenga tanto que ver con la salvación, porque ellos eran los que traían el reporte ¿qué? Bueno, 2 espías. Ellos eran los 2 espías que había enviado ¿quién? Josué. Esta mujer mintió a los mensajeros del rey. Si ve que la mentira en ese caso Dios la usó. No vaya a pensar que va a usar la suya, sino es la de Rahab, la ramera, para un propósito específico. A fin de salvar a los espías, ella mintió. Pero debido a que ella temió al Señor y a su acto de bondad para con el pueblo israelita, Dios protegió su vida y las vidas de sus familiares cuando Jericó fue sitiada y destruida. Si quiere, vamos a Josué, capítulo 2. Algunos tal vez no conocen la historia, a veces es bueno mirarla, porque a veces hay personas que la conocen como hay unos que no la conocen. Josué 2. Sí, Josué 2. Versículo 21. Habla de ella, dice, ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató un cordón de grana a la ventana. ¿Se acuerdan? Que era un cordón de ¿qué color? Rojo. Eso tiene mucha simbología, pero cuando estudiemos Éxodo lo vamos a mirar. Todo lo que significa la salvación de esta mujer, impresionante. Capítulo 6, versículo 22 de Josué, que es cuando ellos toman a Jericó. Dice, mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra, o sea, los espías que ella salvó, dice, entrad a la casa de la mujer ramera y hacedle salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. ¿Cuánta gente se salvó? ¿Se oye? Papá, mamá, hermanos, perro, gato, saquen todo lo de la ramera, sáquenlo. No toquen nada, porque ella entra en el plan de ¿qué? De salvación. La gracia de Dios no solamente libró la vida de Rahab, sino que la colocó en la línea mesiánica como esposa de Salmón y madre del piadoso Booz, quien fue el bisabuelo de David. ¿Sí ve? ¿Hasta dónde llegó? Ella, esa ramera, se casa con Salmón. ¿Y Salmón de dónde era? De la tribu correcta, de la tribu de Judá. O sea que ella, eso no lo dice la Biblia, pero usted tiene que aprender a interpretarla. Ella sale, se va con los israelitas porque la salvaron, se va a vivir con ellas y conoce al hermoso Salmón. Y se casa con él y termina siendo la mamá del hombre piadoso Booz. ¿Sí ve de quién nace Booz? De una prostituta. Y era un hombre íntegro. Ahí se rompe cualquier teoría de que los hijos son malos por los padres. Amén, hijos. Todos somos hijos, amén. Todos somos hijos. Se quedan así como, no es para los chinos, es para todos. Todos somos hijos. Todos estaban esperando que los muchachos contestaran amén. No, todos somos hijos. Tercera mujer, Ruth. Ruth es una mujer moabita, descendiente de una relación incestuosa. Note otra vez, ¿entre quién? Lo del hincho y una de sus hijas. Se emborrachó y las 2 hijas se emborracharon con él y a dormir se dijo. Hay mucho también, ya hablamos de esa historia alguna vez. Un pueblo que era enemigo de Dios nace de ahí. ¿Qué es el pueblo qué? Moabita y amonitas. Amón y Moab son los hijos de las hijas de Lot que durmieron con su papá y nace estos muchachos de un incesto. Esto parece una noticia de esta mañana, sí, de lo que uno escucha de los fratricidas y que durmió con la mamá. Y bueno, dice
que un pueblo que era enemigo de Dios, la muerte de su primer esposo, de Ruth, que era Maón, podría haber sido por causa de tomar una mujer gentil como esposa. También parece que Dios no aceptaba eso de ninguna manera, pero es curioso. Dios mataba al pecador, pero salvaba a la mujer. Escuche por qué. Porque los hombres eran los que eran enseñados en la ley, las mujeres no. Y las mujeres eran extranjeras. Entonces ellos eran los responsables del pecado. Y mire cómo Dios es de justo. Pues si los tipos buscaban allá a las extranjeras, ellas también estaban buscando un esposo, pero no sabían que estaban infringiendo la ley porque no conocían la ley. Ellas no sabían. Entonces, ¿a quién mataba? Al que conocía. Y a ellas las salvó, en este caso, a estas 4 mujeres. Dice que a pesar de que Ruth era moabita y había sido pagana, sin derecho a casarse con un israelita, ellas también les costaba porque era un pueblo muy diferente a otros pueblos. La gracia de Dios no solo implantó a esta mujer en la familia de Israel, sino que más adelante a través de Booz la introdujo en la línea real. Ella es la abuela de David, el gran rey de Israel. Imagínense la abuela de David, Ruth. Ya vimos esa serie, entonces no vamos a profundizar en el corazón de Ruth. Y la 4ª mujer marginada, vamos a Mateo, que nos llama la atención. ¿Por qué no la nombran? Versículo 6, parte A. Isaí engendró al rey, o el versículo 6. Isaí engendró al rey David. El rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de ¿quién? De Urías. Que no le ponen el nombre. Rahab está escrito, Ruth está escrito, Tamar está escrito, y Betsabé no aparece el nombre, pero es Betsabé. Ya la conocemos todos, famosa desde hace 5,000 años. Ella es famosa. Todos los personajes de la Biblia son los más famosos. Si usted cree que los famosos son los que usted conoce, usted está mal en su concepto. Famosa esta gente que lleva durante generaciones y siguen siendo famosos. David es más famoso que cualquier famoso de hoy en día. Betsabé, véala, famosa. Ahí quedó. No le dieron nombre, pero es la mujer de Urías, obvio que es Betsabé. Esta mujer marginada ante los ojos de cualquier lector podría ser solo una víctima del inmoral rey David. Así usted lo ve rápido, cuando usted lee la Biblia, rápido, sin estudiar y sin mente bíblica, usted dice, uy, pobrecita, se estaba bañando y el rey la cogió allá y venga. No. A ella no se le identifica por nombre en la genealogía, sino que se le menciona simplemente como la esposa de David y como la que fue mujer de Urías. Eso es una locura, es una contradicción. El hombre de Dios, el hombre conforme al corazón de Dios, ahora tiene una esposa, pero la Biblia no deja ningún detalle. Dice, pero recuerden que era la mujer de Urías. Queda la mancha. Esa es la mancha de la vida de David. Espero que no quede mancha en nosotros, pero hay manchas ahí. Hay algo que va a recordar siempre. Siempre que se hable de David se va a hablar de su adulterio. Siempre que se hable de David se va a hablar de su homicidio. Pero siempre se va a hablar que era el hombre conforme al corazón de Dios. Eso tiene una suma, gracia. Al final da un resultado que se llama ¿qué? Gracia. Según se mencionó antes, David cometió adulterio con Betsabé, hizo enviar al esposo de ella al frente de batalla con el fin de que lo mataran y luego tomó a la mujer como su propia esposa. Algunos se preguntan, ¿quién casó al rey? De pronto algún sacerdote, porque es el rey, hágame el favor y me casa, es el rey. ¿Se podía casar? Sí, porque era viuda. Y el rey sabía que la única manera para que eso era legal era matando al general. O sea, es cruel, es una mente cruel la de nuestro rey David. El hijo que resultó del adulterio murió en su infancia, pero el siguiente hijo nacido de ellos fue ¿quién? Salomón, que significa shalom, paz. Vino la paz.
sucesor al trono de David y continuador de la línea mesiánica. Por la gracia de Dios, Betsabé se convirtió en esposa de David, en madre de Salomón y en antepasada del rey. ¿De quién? Del Mesías. Vamos terminando ahí entonces la historia de las 4 mujeres, de la genealogía vista desde el punto, ya la vimos desde el punto de 2 hombres, la vimos desde el punto de 3 periodos y ahora la vemos bajo el punto de 4 mujeres. El Evangelio de Mateo es un evangelio que nos va a llevar a estudiar correctamente sobre todo lo que tiene que ver con el reino. Si usted mira, solo para cerrar con un paréntesis acá, acompáñenme a Mateo 13. En Mateo 5 al 7 está el Sermón del Monte, que nos va a ocupar mucho tiempo. Y en Mateo 13 están las parábolas. Tenemos la del sembrador, tenemos la del trigo y la cizaña, tenemos la de la semilla de mostaza, la de la levadura, la del tesoro escondido, la de la perla de gran precio, la red. ¿Cuántas hay ahí? Imagínense, en un solo capítulo. Mateo capítulo 13 es fundamental para entender ¿qué? El reino de Dios. Y vamos a verlo desde un punto escatológico, porque son doctrinas que traen la revelación del juicio eterno. Les va a ser interesante verlas desde ese punto de vista. Agradecido con el Señor porque este libro no se puede predicar si usted no tiene clara la escatología. Si un hombre predica ese libro sin saber eso, va a predicar mal. Y por algo no lo habíamos predicado, porque no era el tiempo para la iglesia, pero este es el tiempo para entender ese tema por algo, porque el Señor está preparando su iglesia para esos días finales. Si nos corresponde a nosotros, será su voluntad. Si no nos corresponde a nosotros o a la generación anterior de nosotros, la iglesia continuará existiendo por siempre. Una generación son 40 años nomás, 40 años, basados acá en Mateo. Cuando Jesús dijo que no pasará esta generación, fue el año 30. Y en el año 70 fue la destrucción del templo de Israel. Una generación son 40, es decir que en la tierra, yo ya les había compartido eso, hay 3, siempre. Están los de 70, 80, están los de 40, 50 y están los de 1 a 10. O sea, los de 1 a 10 son una generación, los de 40 a 50 somos la siguiente y los de 70 a 80 son los que están saliendo. ¿Listo? 3 generaciones hay. Siempre, casi siempre hay 3 generaciones en la tierra. Es diferente que una persona viva 70, 80 años, no, pero una generación bíblicamente son 40 años. Hay otro argumento bíblico, el tiempo que Israel estuvo en el desierto. ¿Por qué? Porque la generación cambió, todos murieron y quedó otra generación. ¿Sí ve? Entonces sí hay argumentos para decir que 40 años, según el libro de Mateo también nos ayuda en eso, es el tiempo para una generación. Entonces, ¿en cuál de las 3 estás? Para que vayas pensando. O sea que los que están entre 11 son parte de nuestra generación también, no se crean tan jóvenes. ¿Listo? Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por este tema que nos va a edificar mucho.